Shabbat Shalom, amados hermanos. Yahweh Eloheinu les guarde y les bendiga grandemente a todos ustedes y a cada uno de ustedes allá en sus casas y sus familias. Bendigan todos a su majestad Yahweh y denle las gracias por permitirnos estar una vez más recibiendo Torah del Shammai. Digámosle al Eterno, Padre, glorifícate en tu Hijo Yeshua, para que tu Hijo se glorifique en ti. Sean glorificados en la plenitud de su Rúa, para que la Asamblea Santa de Yahweh se glorifique en su Creador y en su Salvador. Por medio de Yeshua, el camino de vida hacia el Padre, en la plenitud de su Santo Espíritu, que lo cubre todo, y de esa manera seamos un ejal perfecto en el Creador Santo bendito, de quien procede todo y a quien vuelve todo. Toda la creación adora al Altísimo. Adórelo allá en su casa. Bendígalo, que Él vive para siempre. Vamos a orar en un momento y vamos a ponernos en la presencia del Santo bendito. Vamos a decirle cuán agradecidos estamos con Él por permitirnos estar aquí en este día de Shabbat, en este inicio de Shabbat. Vamos a ponernos en su presencia. Padre, en el nombre de tu amado Hijo, mi Adón y Salvador, Yeshua HaMashiach, estamos aquí delante de ti, Padre. Te damos toda la gloria, la exaltación, la alabanza, Padre. Gracias, porque una vez más tu gran amor que perdura para siempre se siente en nosotros. Aquí estamos, dispuestos a recibir alimento del Shammai, dispuestos a recibir Torah, dispuestos a ser galardonados con tu bendita palabra. Gracias, Abacados. Exaltamos tu nombre, te damos toda Rabá. Te pedimos que seas tú hablándonos, que no sea el ser humano, ni sea palabra humana, ni doctrina humana, ni religiosidad, sino solamente el Espíritu Santo de Yahweh, hablándonos a través de su bendita Torah, de su instrucción, de su palabra, de su Dabar, a través del texto sagrado. No queremos, Señor, recibir nada humano. Queremos solamente estar sometidos delante del Altísimo, recibiendo su palabra, su alimento, que nos edifica, que nos instruye, que nos redarguye, que nos disciplina, que nos corrige, que nos enseña con amor. Y estamos dispuestos a recibir tu palabra y a hacer solo tu voluntad. Nuestra voluntad, Padre, es que sea tu voluntad en cada uno de nosotros. Gracias por permitirnos llegar a este Shabbat. Gracias, Padre, por permitirnos estar aquí reunidos en tu nombre. Y en tu nombre, Padre, permaneceremos para siempre. Gracias. En el nombre de tu amado Hijo, mi Señor y Salvador, Yeshua HaMashiach, recibe toda la alabanza, la exaltación, la honra y la gloria, por siempre y para siempre, Señor. Amén, amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, ya dispuestos en nuestra mente y corazón, dispuestos a recibir Torah, entremos en el tema que nos trae hoy la bendita palabra de su majestad Yahweh Elohim. Bendito sea Yahweh por siempre, bendito sea su nombre, por darnos de esas fuentes de las aguas eternas que no se extinguen jamás. Tengan en cuenta que cada vez que hablamos de las fuentes del conocimiento, estamos hablando de la Torá. Y cada vez que hablamos de la Torá, estamos diciendo instrucción. Torá traduce instrucción. Torá no traduce Biblia. ¿Sí? Debemos tener claros, al menos meridianamente claros estos conceptos. La palabra Biblia procede del latín biblia, y Biblia
procede del griego biblia, que es el plural de biblión, que significa libro o cuaderno, es el diminutivo de biblos, y biblos traduce papiro o libro. Y los griegos utilizaron y acuñaron esa palabra para referirse a un conjunto de libros, porque Biblos era el nombre de una antigua ciudad fenicia de la costa del Líbano, que era el centro comercial del papiro, que era el que se utilizaba en esa época para escribir. Y de ahí que a la Biblia, que reúne varios libros, decidieron llamarla conjunto de libros o Biblia. Y como nosotros tenemos una mente bastante helenizada, nuestros pensamientos, nuestras obras, nuestras actitudes están muy romanizados, están muy occidentalizados. Entonces, así no lo aceptemos, somos de pensamiento occidental, muy influenciados por Roma, muy llenos de términos griegos y romanos que aceptamos como ciertos. Entonces debemos ir uniendo nuestros conceptos y conocimientos a los conceptos y términos hebreos. Debemos ir de menos a más a esos conceptos y a esos términos hebreos escriturales para poder tener una concepción mejorada acerca del texto sagrado, escrito en un contexto religioso especial y apartado, allí con los hebreos, con los israelitas y con los hermanos Yahudim. Entonces, cada vez que decimos vamos a recibir Torah, lo que estamos diciendo es vamos a recibir instrucción de la palabra de Dios. Y cada vez que decimos Biblia, estamos diciendo vamos a recibir enseñanza del conjunto de libros sagrados que nos hablan de su majestad Yahweh Elohim. ¿Sí? Son como si fueran sinónimos para nuestra mente y nuestro pensamiento. De ahí que yo utilizo mucho la palabra libro sagrado o texto sagrado o escritura sagrada o dabar de Elohim cada vez que me voy a referir a la Torah o a la Biblia, que en síntesis viene siendo lo mismo. Bien, hermanos, que vayamos teniendo en cuenta eso. Vamos, si el Eterno nos lo permite, vamos a hablar hoy del principio rector sobre el cual descansa toda la religiosidad y creencias del pueblo apartado, Israel, Judá y los injertados a Israel, las naciones del mundo. Vamos a hablar de la unicidad de Elohim, que todos conocen como el Shema Israel, y que también es otro error, porque Shema de Israel no traduce unicidad de Elohim, sino escucha Israel. La unicidad de Elohim correcta es Ejad de Elohim. Pero así como nos sumergimos en las costumbres y creencias romanas, también nos dejamos llevar fácilmente por la religiosidad judía. Somos seres humanos de fácil tendencia. Afortunadamente, el libro sagrado, donde está escrita la palabra de Elohim, nos muestra el verdadero camino. Hoy vamos a iniciar con el tema, ¿sí? Y para entenderlo un poco mejor, el tema de El Ejad, vamos a subdividirlo en dos partes. Vamos a procurar o procuremos verlo desde las dos perspectivas. La primera parte o en la primera parte vamos a tratar de aprender cómo vieron los israelitas y los judíos este misbot o qué significaba este grande mandamiento para Israel y luego cómo lo adaptaron los hermanos Yahudim. Obviamente no nos vamos a extender mucho por razones de tiempo y de evangelización, porque este es uno de los temas bastante extensos del libro sagrado, ¿sí? Bastante extenso. Y hay mucho contenido histórico que
no vamos a poder abordar hoy, repito, por razones de tiempo, ¿sí? Entonces voy a llegar como a lo más concreto, a lo más directo, ¿sí? Y esa parte, esa primera parte, la vamos a ver hoy. Y la segunda parte, en esa segunda parte vamos a ver cómo es que nuestro Adón Yahshua nos enseñó el ejal que tanto él como a su Abba Yahweh Elohim les agrada. Una perspectiva hebrea, israelita, judía. Y esa hoy, y en la primera parte, y una mesiánica, como Mashiach, la Torah viviente, la Torah hecha carne, el autor y consumador de la fe y del amor y de la Torah, el primogénito en todo, cómo él nos enseñó correctamente el ejal, el cual nosotros debemos tener como una verdad absoluta, incuestionable, porque está escrito en el libro sagrado. Esa la vamos a ver mañana. Bien, en la segunda parte. Comencemos a ver el ejal desde la perspectiva israelita y judía esta noche. Cada vez que voy a hablar del Shema Israel, estoy hablando del ejad de Elohim porque así nos acostumbramos. Así se han acostumbrado los creyentes. Y cada vez que estoy hablando del ejad de Elohim, estoy hablando del que todos conocen como escucha Israel, que es Shema Israel, ¿sí? Para que no se confundan. Tratemos de estar bien atentos y con el texto sagrado a la mano. Siempre ténganlo allí a la mano, búsquenlo. Vaya, tráigalo, téngalo allá a la mano para que usted pueda leer los textos que se le van indicando. Yo siempre digo que la gente ha tenido unas costumbres feas. Sí, son costumbres que ven y las van aprendiendo y siguen aplicándolas desde el cristianismo. En el catolicismo no tanto, pero en el cristianismo se aprende a ir a los discipulados, a las formaciones, a las cultos y todo, y siempre es escribiendo. Y esas prédicas y esos apuntes nunca los vuelven a mirar, los dejan por allá. Yo siempre digo, la mejor manera de aprender es ahí mismo, leyendo, escuchan el texto y lo entienden correctamente y van sabiendo cómo es el desarrollo del texto y del contexto. Y si después quieren ya entenderlo todo muy bien, ya habiendo estado conmigo en la prédica, pues vuelven y escuchan la prédica y van a tener una mayor claridad en todo esto. Había una hermana que ella me decía, siempre en las mañanas, decía ella, me levanto a escuchar de nuevo su prédica y la entiendo muchísimo mejor, claro, porque ella tiene una comprensión mejor de lo que es la enseñanza. Abran allí su texto sagrado y vamos a ubicarnos en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 6, versículo 4. Deuteronomio 6, 4. La Biblia Kadosh israelita es la que tiene el texto más, yo le llamaría como más diferencial de todos los textos. Allí en la Kadosh israelita dice, escucha Israel, Yahweh es nuestro Elohim, Yahweh solamente. Así, este es el texto o gran mandamiento que tiene la Kadosh israelí. Pero nosotros pues tenemos que ir y mirar las otras fuentes. Entonces vamos a la Septuaginta, que ese es el texto más antiguo que hay. Fue el primer texto del libro sagrado escrito en la antigüedad, por allá en Alejandría, ¿sí? Eso queda en Egipto, por 72 sabios judíos antes de la venida del Mesías, ¿sí?
Estos 72 sabios judíos escribieron el texto de Deuteronomio 6:4, más o menos 280 años antes de la venida del Adón, casi 3 siglos, y fue escrito no en idioma hebreo. Y ese era el texto que cargaban todos. Ese era el que, con ese era que, ellos eran, escrito está, ahí estaba escrito. Ese era el texto, y no era en idioma hebreo. Bien, en la Septuaginta dice, Deuteronomio 6:4 dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, Señor uno es. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, Señor uno es. ¿Sí? La Reina Valera, que es posterior, es de nuestros tiempos, más de nuestros tiempos, dice, escucha Israel, Yahweh nuestro Dios, Yahweh uno es. Bueno, esta versión utiliza el nombre Jehová, ¿sí? Y la moderna Biblia llamada Nueva Versión Internacional, que es, yo digo que es la que más se adecua a las traducciones hebreas, por el equipo de trabajo que estuvo trabajando, sí, elaborando la traducción en esta Biblia. El texto en la NBI dice, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Es un texto bien parecido a la Septuaginta. ¿Sí? Las demás versiones hebreas, todas las demás versiones hebreas coinciden en el texto. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha, oye, Israel. Yahweh nuestro Elohim, Yahweh es uno. Podemos ver entonces que todas las traducciones coinciden en afirmar que Yahweh nuestro Elohim es uno y es único. Es uno y es único. El Shema Israel, que traduce correctamente escucha Israel, es el nombre de una de las principales plegarias. Presten atención que ya estamos entrando. El Shema Israel, que traduce escucha Israel, traduce correctamente escucha Israel, es el nombre de una de las principales plegarias de la religión judía. La plegaria retoma las dos primeras palabras de la oración escritas en la Torá y así se le conoce, Shema Israel. El mandamiento reaparece en los evangelios de Marcos y Lucas. Es a través de esta plegaria exhortativa que los observantes judíos manifiestan su credo en Yahweh Adonai, expresando con fervor que solo permiten la existencia de un solo Dios. La ciencia humana ha decidido llamar esta fe como monoteísmo, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. A eso el mundo ha decidido llamarlo monoteísmo, mono uno, teo Dios, un solo estudio de un solo Dios, así le dice. Baruch Hashem Adonai. Los hermanos Yehudim, los hermanos judíos, deben recitar por disposición en su religión, recitan el Shema 2 veces al día, por la mañana, desde el momento en el que hay suficiente luz diurna, y por la noche, desde la salida de las estrellas hasta el amanecer. No olviden que los hermanos judíos son estudiosos de la Torá y son muy religiosos, y en su religiosidad toman muy en serio las cosas concernientes a Elohim, concernientes a la Torá oral, a la Torá escrita, a sus costumbres, a sus ceremonias, a sus rituales, todo lo que es religiosidad. Y ellos han dividido el Shema en 4 partes. Estamos hoy viendo el Ejad de Elohim, la unicidad de Elohim, que ellos le conocen como el Shema de Israel. Estamos viéndola desde la perspectiva hebrea, israelita, judía. Cuando
por alguna causalidad diga desde la perspectiva judía, ya ustedes saben que es conforme el pueblo apartado. ¿Listo? Este pueblo apartado han dividido el Shema en 4 partes. La primera parte es el Shema propiamente dicho. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Escucha Israel. Yahweh nuestro Dios es uno y único. Ya. En esta primera parte reafirman constantemente que solo existe un Dios, que es el Dios de Israel, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, a quien se le dio el nombre de Israel. Esto no tiene ninguna discusión por parte de nosotros, mis amados, porque nosotros también creemos en lo mismo. A nosotros también se nos llama monoteístas, aunque se nos llama religiosos, legalistas y una cantidad de cosas peyorativas, ¿no? Pero al fin y al cabo, pues eso no importa. Pero también desde el conocimiento humano se nos llama monoteístas, un solo Dios. Aquí no hay inconveniente. La segunda parte, el pueblo judío le llama Beahavta, Beahavta, amarás. Eso traduce Beahavta, amarás. Hace referencia a los fundamentos principales del judaísmo, es decir, el hecho de transmitir a cada hijo que amarás como una orden. Amarás es una orden, es un mandamiento imperativo de forzoso y obligatorio cumplimiento para los hijos de Yahweh. Amarás a Yahweh con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. A lo cual se le añade el empleo de los tefilín y la mesuzá, así como la obligación de recitar el Shema 2 veces al día. Esto lo hacen porque entienden que el amor de Elohim se demuestra cumpliendo estos misbot. Y nosotros estamos de acuerdo en algunas cosas de estas, ya que así lo dice el libro sagrado. Si obedecen y cumplen mis mandamientos, me aman. Pero aquel que diga que me ama y no escucha ni obedece mi palabra, el tal es un mentiroso. ¿En qué nosotros nos apartamos un poco? En el sentido de que los hermanos Yahudín le agregan o le añaden al cumplimiento del mismo del amor algunas obras de carácter religioso, por ejemplo, el empleo de los tefilín y la mesuzá. Para nosotros no es esta obra exteriorizada o externa, aunque esté escrita, no es para nosotros de cumplimiento. No es para nosotros importante porque Mashiach, como lo vamos a ver mañana, nos lo explicó. ¿Qué es lo importante para nosotros? Bien. La tercera parte la llaman Behayá. Behayá, cumplirán. Esta tercera parte los hermanos judíos la vuelven a subdividir en 2 partes. Behayá la subdividen en 2 partes que tiene todo el respaldo de la palabra de Dios. Sí, cumplirán. Y en esta tampoco hay discusión, no hay ninguna discusión porque así está escrito también en el libro sagrado. Cumplirán es una orden de Elohim. Cumplirán es una ordenanza, es un misbot, ¿sí? Que nos advierte a todos que el que cumpla y obedezca sus mandamientos recibirá recompensa del Shammai, del cielo.
esta primera parte sugiere una recompensa. Es decir, si un ser humano creyente respeta los preceptos del Creador, entonces su majestad Yahweh Elohim le dará a ese creyente y a su casa y a sus tierras, le dará pan y vino, alimento, sustento y provisión, tanto a él como a sus hijos. Pan y vino, dice el libro sagrado. Usted y su casa serán grandemente bendecidos. Y aunque venga la aflicción, la peste, la muerte, la hambruna sobre la tierra y la dura prueba sobre el mundo, y cualquiera de esos fenómenos lleguen a entrar a su casa, no causarán estragos ni desastres de calamidad, porque el favor de Elohim te cubre. Esto no tiene ninguna objeción porque es bíblico, hermanos. Así está escrito y no hay nada que decir. Todo aquel que escucha y obedece y cumple lo que el Eterno le ordena, hermano, no cae bajo las pestes. Dice el libro sagrado, podrán caer 1000 a su izquierda y 10.000 a su derecha, pero nada te sucederá. Vean ustedes con esta primera señal que a todos se les olvida. Yo siempre la repito, pero a todos se les olvida esto que llaman COVID, ¿sí? Y no temo en mencionarlos, no temo en mencionar esto porque el Eterno es el que dirige, el Eterno es el que manda y nos dirige, y Él nos guardará de cualquier ataque a la página, a las redes. Bueno, el Eterno obrará y Él permitirá, Él sabrá hasta dónde permite. ¿Sí? Vean ustedes cómo les he estado hablando que esta pandemia es una señal, la primera señal del inicio de los tiempos finales, pero la gente no se acuerda. Eso hablan de que es una gripe, hablan de que es una peste, hablan de que es, algunos dicen que es ataque del diablo, otros dicen, bueno, tantas cosas que dicen. Hermanos, esto es profético, esto está escrito. El Eterno lo decretó, lo dispuso. No se va a ir, no, eso se lo he dicho desde que antes de que fuera decretado el aislamiento y el toque de queda aquí, yo ya les estaba hablando de eso. Miren las prédicas del principio de año, del año pasado, verán que ahí están las prédicas. Ahí está donde les estoy explicando los mensajes que les he enviado por WhatsApp, los mensajes que les he enviado. Y ahí les estoy diciendo, esta es una señal. ¿Cuántas personas creyentes casi se han enloquecido? Una fe muy débil. Permiten que este tipo de señales, que vienen muchas más y más terribles, permiten que esas señales los afecten. Hermanos, nosotros podemos estar de pronto en algún momento golpeados por alguna situación, podemos pasar aflicciones, pero nunca, la misma Torah lo dice, jamás seremos avergonzados al punto de quedar como un pagano. No, jamás, jamás. El libro sagrado nos dice que estamos bajo el favor del Altísimo y podrán haber pruebas duras en el mundo. Pruebas difíciles, de hecho, van a venir. Pestes, hambrunas, el agua cuando comienza a escasear, el aire cuando esté contaminado completamente, y todas las guerras y cosas que se vienen. Esos pueden llegar hasta la puerta de su casa, incluso pueden hasta atreverse a entrar, pero no causar estragos ni desastres de calamidad, porque el favor de Elohim nos cubre a todos. Bien, entonces esta primera parte en la que se subdivide, en la que los hermanos subdividen y el Behayá, ¿sí? Cumplirán, y que dicen que habrá recompensa para todo aquel que cumpla, pues tiene todo el respaldo bíblico. Y la segunda parte es como una advertencia, es como una amenaza que está ahí en Behayá, cumplirán. El que desobedezca su palabra y sus mandamientos recibirá su justa y merecida recompensa
que se traduce en una mala vida. Miren, hermanos, hay muchos creyentes que se creen que son verdaderos apartados. Yo les digo constantemente, bueno, si dentro de ustedes no hay ninguno que sea falso, hipócrita, inmaduro, carnal, tibio, Baruch Hashem, quiera Elohim que así sea. Pero si dentro de ustedes hay alguno que es mentiroso, solapado, hipócrita, engañador, tibio, frío, a nosotros no nos ocasiona incomodidades, eso es cosa suya, pero a Elohim no se le miente. Delante de Elohim no hay nada oculto, nada. Eso lo sabrá usted allá en su casa, cómo es su vida en la intimidad, cómo es su vida en público, cómo es su vida en sus compromisos, en su trabajo, en el estudio. Esos papás que hasta enseñan a los hijos a hacer trampa, porque como no está el profesor al frente, sino todo es virtual ahora, eso le hacen copia y le hacen trampa. ¿Cómo es su vida? Eso lo sabe usted, el que desobedezca la palabra de Elohim y los mandamientos recibirá su justa y merecida recompensa, que se traduce en una mala vida. Eso está escrito en el libro sagrado. Es decir, si un creyente que se llama creyente, que se dice creyente, pero a la verdad en su intimidad se niega a eso. Puede escuchar, porque puede estar muy pendiente a escuchar, pero se niega a obedecer los preceptos, a cumplirlos, a practicarlos, todos esos decretos, ordenanzas, preceptos, disposiciones y mandamientos que Yahweh, nuestro Elohim, nos ha dado. Dice el libro sagrado, entonces sobre usted y su casa se provocarán sequías. Habrá hambrunas y la sed te alcanzará. Por más de que trabajes, siempre vas a estar como un pobre. La enfermedad te puede abrumar. Las pestes, las aflicciones, la angustia y todo tipo de tribulaciones y sufrimientos estarán azotándote y alcanzándote a ti y a tu casa. Lo dice el libro sagrado. Y en esto tampoco hay objeción, mis hermanos, porque así está escrito y así se cumplirá, porque es palabra de su majestad Yahweh Elohim. De esto también ya se les ha hablado. Entonces, vean ustedes, estamos en la tercera parte, ya vamos a mirar la cuarta. Vean ustedes por qué el pueblo judío, el pueblo israelita donde esté, es tan exitoso, hermano. Ustedes no ven a un judío en el mundo, en cualquier lugar, mal. No, ellos andan con sus negocios, ellos son exitosos. Los más grandes científicos en este mundo son judíos. Las personas más destacadas son judías, porque ellos son practicantes de la bendita Torah. Y este misbot, que es el más grande, lo dijo Mashiach y está escrito en el libro sagrado, es el más grande de todos los mandamientos. Ellos lo cumplen. Por eso no les falta la bendición. Están bajo el favor del Altísimo. Pero miren ustedes, la gran mayoría de los creyentes del mundo, que se creen que eso caminan volando ya porque se creen muy kadoshim, muy santos. Pero mírenles la vida que llevan en sus casas, en sus familias. Miren ustedes las vidas que llevan de desastre, de desorden. Miren esas vidas y se llaman casas de creyentes cristianos, mesiánicos, judíos mesiánicos. Mírenlos, qué desastre de hijos, nietos, sobrinos, primos, papás, hermanos, unos desastres esas familias, terribles, porque son, ante todo y en la iglesia, son unos kadoshim, ya bueno guarde, kadoshim entre comillas. Pero a la verdad en su intimidad son tremendos, son terribles, son personas que destruyen tanto el testimonio del poder de la palabra
que definitivamente es lamentable verlos en la situación en la que viven. Y la cuarta parte, en la cual nuestros hermanos judíos subdividen el Shema de Israel, le llaman Vayomer Adonai. Vayomer Adonai. Yahweh ordenó. ¿Sí? Se refiere al uso de para ellos, al uso de los sisit y del talit. Para ellos, como cultura especial y escogida para asumir la Torá o cultura del cielo y renunciar a toda cultura o mezcla humana, es importante el uso de la indumentaria, de la vestimenta que los identifica como pueblo escogido. Por eso usan la kipá, los peyot, los sisit, el talit, por ejemplo, porque esa es su cultura. Hay muchas cosas que ellos hacen y que no están escritas en el libro sagrado, pero de eso no vamos a hablar por ahora. El Shema Israel inicialmente consistía en un único verso: escucha Israel. Yahweh nuestro Elohim es el único Señor. Yahweh es uno. Ese era el Shema de Israel escrito desde la Septuaginta. Escucha, oh Israel. Este era el Shema, no más. Yahweh nuestro Elohim es el único Señor. Yahweh es uno. Eso era todo, no más. Sin embargo, cuando un judío, ustedes lo escuchan, que recita el Shema, tiene por costumbre, es más, cuando algún predicador pone el Shema, ustedes ven que se alarga mucho más, porque ellos tienen por costumbre agregarle 3 fragmentos escritos en el mismo Tanakh y que los extraen del mismo Sefer de Deuteronomio, en el capítulo 6, versículos 5 al 9, pero están en el capítulo 11, versículos 13 al 21, y en el libro de Números, en el capítulo 15, versículos 37 al 41. Ahí están esos fragmentos. Y estas 3 partes son consideradas como una reminiscencia, como un recuerdo del éxodo de Egipto, de Misraim, y se refieren a cuestiones centrales de la creencia judía. Ustedes leen estas 3 porciones de la Torá y se darán cuenta que coinciden completamente, no solo con sus creencias, sino con el texto sagrado, ¿sí? Que nos invita a reconocer que Yahweh Elohim es uno, vivir una vida de Mishbó y entender que la vida judía está ligada a la tierra de Israel. Por eso son tan extremadamente celosos en la observancia de los mandamientos. Para ellos el Shema es visto como una forma de cumplir los 10 mandamientos que Elohim le entregó a Moshe, que escribió en esas 2 tablas. En esto, hermanos, digamos por ahora que no hay nada que decir, porque son aspectos de la vida espiritual que están escritos para su observancia y cumplimiento en el bendito Tanakh. Bendito sea Yahweh. Para el pueblo judío es tan importante el Shema que ruegan a Elohim que estas sean las últimas palabras antes de morir. En esto ellos nos dan gran ejemplo. Bueno, y en muchas otras cosas nos dan ejemplo de amor, de obediencia y celo absoluto hacia las cosas de Elohim. Y es que si ustedes se detienen por un momento a leer con mente y corazón espirituales como lo hacen ellos cuando leen Torah oral y Torah escrita. Recuerden que la Biblia no se puede ni se debe leer como cualquier texto de historia. La Torah debe leerse desde el espíritu.
En eso está la diferencia entre ellos y nosotros. Si ustedes leen la Torá con esta óptica espiritual, el Shema de Israel, entonces podrán entender lo que verdaderamente significa este gran mandamiento, donde se nos ordena que, además de que nosotros lo aprendamos y lo obedezcamos, también debemos enseñárselo cuidadosamente a nuestros hijos y hablarles del misbot cuando estemos en nuestra casa y cuando salgamos de la casa y vayamos por el camino, y también cuando nos acostemos a descansar y cuando nos levantemos. Vea usted el texto del mandamiento completo. Así es que es. Shema Yisrael Adonai Eloheinu, su majestad Yahweh. Escucha, oh Israel, Yahweh nuestro Elohim es el único Dios. Y lo demás es lo que nos está ordenando de ahí en adelante, cómo nosotros debemos enseñarle este mandamiento a nuestros hijos, a los niños, a los jóvenes, desde pequeñitos en su casa, allá en su casa, siempre, todos los días. Pero ahí donde usted está, hágase la pregunta y responda hacia ahí usted mismo, usted misma, hermana. Usted tiene a Elohim como el único Dios en su vida, o tiene un montón de ídolos que los pone por encima de su creador, comenzando por sus mismos hijos, por sus sobrinos, nietos, y por la demás descendencia o ascendencia o colateralidad. Usted cumple con el mandamiento de enseñarle a sus hijos, a sus nietos, sobrinos y toda la descendencia de su casa. Les enseña este gran mandamiento como se lo ordena la palabra de Dios. O es de los que solo habla, pero poco hace. Es un mero hablador, una mera habladora. Y en su casa, sus hijos, sus nietos, sus sobrinos, sus primos, todos hacen y creen y piensan lo que quieren. Y usted de los que dice, ay no, pastor, a mis hijos, a mis sobrinos, a mis primos, a todos, mejor dicho, a los de la casa, yo no les impongo nada. Y si son mis sobrinos, pues ahí tienen la mamá y el papá. Y viven en su casa, ¿no? Y viven en su casa. Y si son los hijos de mi hija o de mi hijo, ellos, que ellos se encarguen. Y viven en su casa. Usted de los que dice, no, yo no les impongo nada. A los niños hay que darles libertad de que escojan en quién quieren creer. Ojo, creyentes dicen esto. Eso son unos niños y hay que dejarlos que crezcan y sean ellos mismos. Y dejarlos que cuando crezcan, ellos mismos escojan cómo quieren creer y en quién quieren creer. Escuchen, hermanos. Esto no es exageración ni mentiras. Así es como están hablando los mismos tales creyentes. Ustedes sí saben que a los siervos verdaderos, a los que estamos pendientes a todas estas cosas, a los que somos practicantes de la Torá, hasta nuestros hijos, hasta nuestros nietos, yernos, nueras, nos pueden coger hasta fastidio porque no aceptamos en nuestra casa sus caprichos. Sépalo, a usted se le va a reclamar por su comportamiento permisivo en las creencias de sus hijos, de sus nietos, de sus sobrinos, de todos los que estén en formación. Recuérdelo, hermano, recuérdelo, hermana, se les va a pedir cuentas de todo eso. Y a usted se le ha dicho y se le ha repetido
Y hay algunos que es como si no escucharan. Y hoy se le está volviendo a decir, a usted se le va a reclamar por la vida que lleven sus hijos, los que vivan en su casa, que estén bajo su protección, su cuidado, sus nietos, sobrinos, los que estén allá. Todo el que esté en su casa, ese debe ser instruido en Torah. Y este mandamiento nos ordena. Yahweh nuestro Elohim uno es. Y enseñarás este mandamiento, este gran misbot, como se le ha ordenado, se le enseñará como se le ha ordenado a tus hijos. Y obviamente si es a tus hijos, a todos los que están en tu casa. Cuando estés en tu casa y cuando vayas en el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Siempre los tiene que enseñar. Elohim le va a reclamar a usted por la vida que llevan los de su casa. Usted como cabeza de esa casa. Claro, sí es verdad que ellos mismos van a escoger la vida que quieran en algún momento de su vida. Pero eso es cuando ya son adultos y puedan decidir. Ahí sí usted ya no es responsable. Ahí sí ya cada quien sabrá lo que hace, lo que dice, cómo se comporta. Pero mientras ellos estén bajo su cuidado y bajo su techo, en su casa, usted deberá ser cabeza y no cola allá en esa casa, instruir. En su casa se predica y se practica Torah. No es solamente allá ante el grupo religioso. Sí, soy muy cumplido y eso, véanme. No, 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 no. Esa es la intimidad donde se ve el verdadero creyente. Yo a veces digo, usted quiere ver un creyente como es él en su intimidad, dígale que se vaya de viaje y que llegue a un hotel por allá lejos en cualquier lugar, ojalá y sea de turismo, y que alquile una habitación en un hotel solo y que le pongan el televisor de pantalla grande al frente en las noches a ver qué ve. ¿Cómo es usted en su intimidad con su familia, en su casa? Porque la Torah le dice que en su casa y bajo su techo se predica y se practica Torah. Y el que no se ajuste a la Torah sencillamente se le aplica la otra regla escrita en la misma Torah. En mi casa y bajo el techo de mi casa no se practica el pecado y la maldad. Así sea mi propia madre, así sea el que da para la comida en la casa. Pero mi casa y yo serviremos a Elohim por siempre. Bendito sea su nombre Kadosh. Bendito sea Yahweh Elohim por siempre. Alabado sea su nombre. La idea central del Shema es enseñarle al mundo entero que hay un único Dios y que debemos mantener una relación constante con Él. Hace aproximadamente 4000 años, nuestro patriarca Abraham comenzó este tremendo trabajo. Comenzó a difundir el monoteísmo en el mundo. Comenzó a enseñarle al mundo que solo existe un único y verdadero Dios y que su nombre es Yod-Heh Wav-Heh, Eye Asher Eye, su majestad Yahweh Elohim. Ese fue un trabajo muy complicado y exigente en un mundo politeísta, pagano, confuso y lleno de creencias mundanas. Algo parecido a lo que está volviendo a suceder hoy día. Recuerden que el libro sagrado nos advierte que la historia se repite y lo que está sucediendo ahora ya ha sucedido. Léanlo ahí en Eclesiastés 3:15. Hoy día hay tantas creencias religiosas
que ya la gente no sabe ni hacia dónde coger. La revolución espiritual que comenzó el padre Abraham hace 4 milenios no ha finalizado. Y aún hoy día le seguimos enseñando al mundo que solo hay un Elohim y su nombre es Yahweh, el tetragramatón, como le dicen, y que solo existe un Mesías, y que ambos, el Padre y el Hijo, están fundidos en un ejal perfecto por medio de la plenitud de su Santo Espíritu, y que no son ni tres ni dos, sino uno solo, y que todos nosotros deberemos fundirnos en ese ejal para ser todos uno con el Padre y con el Hijo, como lo dice la Escritura Sagrada, y que los seres humanos no necesitan intermediarios a los que ellos llaman santos para encontrar salvación. El ser humano no necesita de vírgenes, ni de santos, ni de beatos, ni de ángeles que intercedan, ni de nada, ni de nadie diferente al único mediador ordenado por Elohim. Su nombre es Yahshua, como dice Hechos 4:12. Vean, hermanos, después de la prédica de hoy y mañana, vienen 2 prédicas más que van a terminar de aclararles todo esto a ustedes, porque hay personas a las que se les hace muy, pero muy difícil comprender este grandísimo y poderoso misterio de la unicidad de Elohim. Se les hace muy difícil. Entonces, cuando terminemos mañana, luego en 15 días me toca volver a predicarles, si el Eterno me lo permite. En 15 días y luego en los siguientes otros 15 días, si el Eterno me lo permite. Voy a hacer 2 prédicas más que van a ser como complementarias a esta. Y allí ustedes van a terminar de comprender, si el Eterno lo permite, con más exactitud este gran misterio, poderoso misterio de la manifestación del gran yo soy a la humanidad. Entonces, estemos muy atentos a hoy y a mañana para que cuando vengan las otras 2 partes puedan entenderlo aún mejor. El ejad perfecto del Creador Santo bendito no puede ser roto, escúchenlo, ni quebrantado. El ejad es la unidad uno y la unicidad uno. Ese ejad no puede ser ni roto, ni quebrantado, ni anulado, como lo vamos a ver de pronto un poco más adelante, si es posible, o mañana. El que diga que el Tanakh, al cual llaman Antiguo Testamento algunos grupos religiosos, y que diga que ese Antiguo Testamento ya no está vigente, está rompiendo y tratando de anular el más grande mandamiento escrito justamente en el Tanakh, en la Torá, al cual le han llamado caprichosamente Antiguo Testamento. Y están queriendo romper y anular y quebrantar este grande y majestuoso, el más grande y majestuoso mandamiento, que fue reconfirmado y reinterpretado por el Hijo de Dios en el Brit Hadashah, al cual han querido llamar Nuevo Testamento. La Torá nos enseña que su majestad Yahweh Elohim, además de ser uno y único, es infinito. Y está escrito allá en la Torá, en Deuteronomio. Y si nosotros decimos que ese texto sagrado ya no está vigente, entonces estamos acabando con ese gran mandamiento. Estamos diciendo que ya su majestad Yahweh Elohim no es uno ni único. Terrible, terrible, mis hermanos, porque la Torá nos enseña que su majestad Yahweh Elohim
Es uno, es único, es infinito, es decir, existe más allá del tiempo y del espacio como un ser eterno y absoluto. Su Majestad Yahweh, Adonai Eloheinu Haolam Boré, es la fuente continua de toda la creación. Es omnisciente, es omnipresente, es todopoderoso, es el gran yo soy. El Ye Asher Ye, el que es, el que era y el que ha de venir, el eterno presente. No hay otro poder fuera de él. Él es la fuente trascendente de la moralidad. Es omnisciente y bueno. Dado que un ser infinito es perfecto y no tiene necesidades, en él hay entonces vida en sí mismo. No necesita que nadie le dé vida, ni que nadie lo ayude en nada. Debemos acudir a él a pedirle que nos ayude y que nos dé vida. Elohim se renueva en sí mismo y nosotros solo podemos tener vida en él a través de Mashiach. Dios nos creó solo para nuestro beneficio y para adorarlo a él. La Torá y sus mandamientos, sus misbot, sirven como el plano que nos permite forjar una relación con su majestad y con su reino eterno. Bendito sea Yahweh por siempre. Todos nosotros somos testigos de estas verdades absolutas e infalibles cada vez que aceptamos el Shema y lo llevamos a la práctica. Estamos actuando como testigos. Damos testimonio de la existencia de la presencia divina de su majestad Yahweh en el mundo. Y por eso sentimos rechazo en el espíritu cuando escuchamos hablar. El Eterno guarde mi boca. No me gusta nombrar grupos religiosos. Esta vez voy a nombrar. Cuando escuchamos por allá en el catolicismo, escuchamos hablar de ese hombre al que llaman el Papa, y se atreven los seguidores de él, dizque a llamarlo el Santo Padre. Santo bendito, qué rechazo que se siente. Y le atribuyen a ese hombre, le atribuyen la infalibilidad papal. Santo de Israel. Para nosotros eso nos ocasiona escozor, rechazo, y no lo aceptamos, porque al único al que reconocemos como infalible, santo, puro, fiel, absoluto, verdadero, es a Yahweh y a su hijo Yahshua, a quien el mismísimo Eterno le dio el reconocimiento y la autoridad que tiene. Y todo por una razón, porque Mashiach es la imagen visible del Dios invisible. Mashiach es Yahweh dándonos salvación. Así lo dice su mismo nombre, Yahshua. Yahweh es salvación. Y nadie puede objetarlo. Cada vez que recitamos el Shema, estamos reconociendo al Padre como el único Elohim y a Mashiach, Yahshua, como el Salvador. Como lo voy a explicar seguidamente, o mañana, y con un poco más de detalle. Y quiero reiterar, hermanos, que estos son temas extensos y no es posible abarcar toda la enseñanza en esta predicación. En este espacio solo se enseña lo que sea posible según el espacio de tiempo y el objetivo de la prédica, de la enseñanza. En el curso de Raíces Hebreas de pronto se puede abarcar un poco más. El curso de Raíces Hebreas que ya estamos haciendo y que ya vamos para la tercera clase. Al principio les dije que iba a subdividir la enseñanza en dos partes. La primera parte desde la perspectiva del judaísmo y que hoy vamos a dejar hasta aquí. Ahora
vamos a entrar, discúlpenme que aquí tengo algún inconveniente, perdón, para mirar aquí. A ver, disculpen. Santo bendito. No sé, mis hermanos, si ustedes me están viendo allá bien. Ajá. Sí, no sé, alguien que me haga alguna señal por allí. Bueno, creo que me están viendo bien. Bendito sea Yahweh, es que se me presentó aquí alguna cuestión. Entonces, vamos a hablar del Ejad de Elohim desde la perspectiva mesiánica. ¿Cómo es la manera en que Yahshua reinterpretó y nos enseñó correctamente el Ejad, del cual nos habla el texto de Deuteronomio 6:4, y que el Mesías mencionó como el mandamiento más grande en Mateo 22:37 y Marcos 12:29 al 30? Como seguidores del Mesías y practicantes de la Dabar de Elohim, compartimos la misma creencia del pueblo de Israel y el pueblo de Judá, en el sentido de que el eterno Creador es santo, bendito, y es a quien nosotros le servimos. Es uno y único, no hay nadie como él. Y aceptamos las palabras del profeta Isaías, escritas allá en Isaías 42:8, que dice: yo soy Yahweh, ese es mi nombre, no lo cederé a nadie, ni cederé mi gloria a otro, ni mi renombre a los ídolos. Bendito sea Yahweh por siempre, y su gloria sea excelsa y sublime. Este es el mismo fundamento de nuestra emuná, de nuestra fe obediente. Sabemos y reconocemos y confesamos con nuestra boca que el Dios de Israel no son dos, ni más de dos, ni tres. El libro dice uno es. Así lo dice el libro sagrado. Ya lo he repetido. Y así es como debemos nosotros creerlo, practicarlo, enseñarlo. Quiera Elohim que no se les dificulte entender estas enseñanzas. Miren, hermanos amados, amadas, Ahim y Ahot, amigos, amigas, ustedes todos los que escuchan. No hay una unidad como la de su majestad Yahweh Elohim en ninguna otra unidad que pueda hallarse en toda la creación. Escuchen, lo voy a repetir de nuevo. No hay una unidad como la de su majestad Yahweh Elohim en ninguna otra unidad que pueda hallarse en toda la creación. Yahweh no es uno como una especie o como un género, por ejemplo el género humano, que incluye muchas unidades, ni tampoco uno como un cuerpo que se divide en diversas partes y dimensiones, largo, ancho, profundo, sino que el Elohim es una unidad como no hay ninguna otra en el mundo. Por eso esto es un misterio que a tantos se les puede dificultar entenderlo. Y por eso están enfrentando las mismas congregaciones religiosas, los diferentes credos. Si hubiera muchos dioses, ellos deberían necesariamente tener cuerpo y materia, en hebreo, biá, sinónimo de cuerpo. Bueno, ya que las creaciones de orden similar y que pueden ser contadas individualmente, como los árboles, por ejemplo, se diferencian unos de otros por unas características corporales y materiales. Si el Creador Santo bendito fuera corpóreo y material, entonces Él sería finito, sería limitado,
no sería posible la existencia de un cuerpo infinito en él. Y todo lo que sea finito y limitado, su fuerza tiene límite y fin. ¿Sí? Pero en cuanto a nuestro Dios, bendito sea su nombre, su poder carece, no tiene límite, no cesa jamás. Así resulta pues evidente que su poder no es el mero poder de un cuerpo. Y al ser incorpóreo, entonces él es ajeno a las características corporales que diferencian y separan una criatura corpórea de otra. Por ello, necesariamente él es uno, pero ustedes deben entenderlo en las otras dos prédicas esta parte. El abacados no puede tener cuerpo humano. Entonces, ¿cómo en Mashiach? Deben entenderlo. Su majestad Yahweh Elohim, repito, es uno. Elohim es un ejad perfecto y lo seguiré repitiendo hasta el final. En él se resume toda la creación visible e invisible, creada e increada, toda en él. El conocimiento y obediencia de este mandamiento es la obligación absoluta que todos debemos cumplir. Allá como lo ordena Deuteronomio 4:39. Léanlo allá en sus casas y amplíen su conocimiento de la palabra y sus ordenanzas. No Deuteronomio 6:4, sino 4:39, donde dice, entiendan pues hoy y tengan allá en su mente que solamente Yahweh es tu Elohim, arriba en el cielo y abajo en la tierra, no hay ninguno. Recuerden ustedes y tengan bien claro que las leyes naturales y sobrenaturales creadas por Elohim son inmodificables. Y entre esas leyes aparece una que nos enseña que las cosas materiales se diferencian unas de otras, ya sea por la forma de presentarse, por las propiedades, por el lugar, el tiempo y las circunstancias, de modo, tiempo y lugar. Y como les estoy explicando que Yahweh es incorpóreo, no tiene una forma definida como tal, lo cual significa que no hay nada que lo diferencie de lo demás, porque no existe otro igual a él para hacer diferencia, porque él es único y en él se sumerge toda la creación. Escuchó lo que acabé de hablar, ¿verdad? Lo voy a volver a repetir para que se lo grabe en su mente y en su corazón y en su espíritu y en sus pensamientos y en todas las estructuras de su ser. Yahweh Elohim en él, en su majestad Yahweh Elohim, se sumerge toda la creación, se sumerge todo. Él es una unicidad en todo. Y vean esto, a diferencia del Kadosh Baruj Hu, el ser humano sí está hecho o conformado de diferentes partes, como lo dice la Escritura, que Elohim mismo, el Adón de Shalom, los haga Kadoshim por completo, que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sean sin culpa para la venida de nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Está escrito allá en Primera de Tesalonicenses 5:23. Esa porción del libro sagrado nos enseña que un ser humano está conformado por un ruach, un espíritu, un alma y un cuerpo. Mashiach Yahshua, al ser un ser humano, tuvo que tener estas esencias, porque Elohim no contraría sus propias leyes eternas. El mero cuerpo físico
de una persona no es la persona completa. Recuerden que Elohim Yahshua fue 100% hombre y 100% divino por ser el Hijo del Dios Altísimo y en la plenitud del Ruaj en él. Si usted no quiere quedar un poco como embolatado, discúlpenme esa palabra, como enrollado en eso, debe escuchar las 3 prédicas completas, hoy, mañana y los 15 días y luego los otros 15 días. Y ahí va a terminar de entenderlo mejor este hermoso y poderoso misterio, mis amados hermanos, a los que se les dificulta entenderlo. Les decía que el mero cuerpo físico de una persona no es la persona completa, porque a ese cuerpo físico le faltaría entonces el ruaj y el alma, y viceversa. El espíritu de una persona no constituye su persona completa. Le falta su cuerpo y su alma. Igualmente, el alma no constituye la totalidad de una persona, sino un tercio de ella, lo que es igual para su espíritu y su cuerpo. Ni siquiera su espíritu y su cuerpo lo hacen que sea completo, ya que le faltaría el aliento de vida, es decir, el espíritu para hacerlo completo. Es algo así como cuando usted físicamente, en el cuerpo, desea estar en su casa tranquilo, acostado, descansando y viendo una película. Pero su alma y su espíritu desean estar en la congregación asistiendo a culto. Le preguntaría, ¿quién es el que desea estar en su casa, acostado allá o acostada? ¿Todo su ser? No, es solo un tercio, una parte suya, el que desea, pero el resto de su ser le dicen, vaya al culto. Si en gracia de discusión aceptamos que así, como dijo Elohim, hagamos, y ese hagamos significa pluralidad, y que además el Bereshit dice, entonces Elohim dijo, hagamos a la humanidad a nuestra imagen, conforme a nuestra, no a mí, sino a nuestra semejanza, escrito allá en Génesis 1:26, y como dice el Brit Hadasha, la gracia del Adón Yahshua Hamashiach, el amor de Yahweh y la comunión del Ruach HaKodesh estén con todos ustedes, escrito en 2 Corintios, en el capítulo 13, verso 14, solo por poner esos 2 ejemplos, vemos claramente la presencia plural, no singular, sino plural de Elohim, y que además somos hechos a imagen y semejanza de Elohim. Podemos aceptar que Elohim también se ha manifestado en 3 partes. Bendito sea su nombre. Espíritu, que es el Ruach HaKodesh. Elohim es Ruach, lo dice el libro sagrado. Alma, o sea, el mismo Yahweh Elohim en su esencia santa y pura le da su soplo de vida al ser humano. Y en cuerpo a través de Yahshua Hamashiach. Yahshua, Yahweh salva, Yahweh con nosotros. Yahweh es salvación, liberación y victoria. Eso es lo que traduce Yahshua. Si los seres humanos hemos sido hechos a imagen y semejanza de Elohim, entonces el mismo Abacados tendría 3 partes. El Ruach HaKodesh, que es el Espíritu Santo, su divinidad o su divina presencia. Yahweh Ruach, lo dice la Escritura. El alma, quien es en sí mismo su majestad Yahweh Elohim, el Padre eterno en su esencia pura y kadosh, de la cual él mismo le imprimió al ser humano de su mismo soplo para que pudiéramos ser seres animados. Por eso tenemos alma y por eso hablan de las ánimas benditas del purgatorio, están animados por el alma de su majestad Yahweh Elohim. Y el cuerpo presente en su majestad Yahshua, la única parte de Elohim que tomó forma humana, su palabra, el verbo o la palabra de Yahweh hecha carne. Pero no es que sean 3 dioses, no, Señor, sino que es la manifestación del Creador Santo bendito en su expresión soberana,
para que este mundo de los seres humanos, tan distante de la sabiduría y la comprensión eternas, puedan ver de cerca a su Creador. Pero jamás ha dejado de ser Él mismo, jamás se ha transformado en otro, jamás ha dejado de ser Él, el único Dios vivo, santo y verdadero. Siempre es uno y único, y no hay nadie como Él. Si los creyentes lo entendemos así y lo entendiéramos así todos, no habría necesidad de tantas doctrinas forzadas de que Elohim está compuesto de 3 personas diferentes, además de tener pleno fundamento escritural. Elohim es único y uno, Ejad, indivisible, y podemos aceptar que se compone de 3 partes. Solo viéndolo de esta manera es admisible la presencia del Espíritu Santo y de Yahshua como manifestaciones del Eterno, ya que no son 3 personas, sino un solo Elohim manifestado en su soberanía en 3 formas distintas. Solo viendo a Yahshua, el ungido del Dios Altísimo, como la imagen visible del Elohim invisible, que incluso lleva su mismo nombre, como lo dice el libro sagrado. Solo viéndolo así es que aceptamos a Yahweh manifestando su plenitud divina en el Mashiach Yahshua. El texto sagrado dice, Yahshua es la imagen visible del Elohim invisible. Y le da unos atributos de Dios. Dice, Él es el supremo de toda la creación, porque por medio de Él todas las cosas fueron creadas, ¿no? Que Él es el verbo, la palabra, que era la que creaba. Él es por medio de Él todo fue creado en el cielo y en la tierra, visibles, invisibles, tronos, poderes, principados, autoridades. Todo fue creado por Él y para Él. Estamos hablando de Mashiach. Él existió antes que todas las cosas y mantiene todo sujeto, unido en coherencia. Estamos hablando de Mashiach. Miren los atributos de Elohim. Y sigue el texto sagrado diciendo, también Él, Yahshua, es la cabeza del cuerpo que es la asamblea mesiánica. Él es el principio, el primogénito nacido de entre los muertos, para que así tenga la preeminencia en todo. Pues le complació a Yahweh tener todo, escúchenlo. Esto voy a decírselo y pónganlo en su mente y en su corazón, en letras como muy grandes, subrayadas, gigantes, en letras de fuego que nunca se borren. Lo que dice el libro sagrado. Pues le complació a su majestad Yahweh Elohim, el Padre Creador, tener todo su ser viviendo en su Hijo Santo. Y por medio de él, reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el Shamay, haciendo shalom, haciendo paz, mediante la sangre que derramó en la cruz. Verán entonces de quién es esa sangre y por qué estaba el nombre del Eterno en la cruz, en la estaca ya. Dice el libro sagrado, en otro tiempo, ustedes por su actitud y sus malas acciones estaban alejados de Yahweh y eran sus enemigos. Ahora se han reconciliado en el cuerpo físico de su Hijo, en el cuerpo físico de su Hijo por medio de su muerte, para presentarlos kadoshim y sin defecto o reproche delante de su Padre Yahweh Elohim. Santo, bendito. Miren ustedes qué revelación tan tremenda. Léanlo ahí en el libro de Colosenses, en el capítulo 1, en el capítulo 15, versos 1 al 22, mis hermanos. Colosenses capítulo 15, versos 1 al 22. Espero que lo haya dicho bien y ustedes lo lean bien allá. Si las congregaciones trinitarias, las dualistas y las unitarias, se pusieran todos de acuerdo en esta enseñanza
que aparece en la Escritura Sagrada, indudablemente solucionarían sus diferencias doctrinales y entenderían mejor a su majestad Yahweh Elohim. Yahweh Elohim, Yahshua y el Ruach HaKodesh no son tres, sino que es el Ejad perfecto de Elohim. Cada vez que hablamos de Yahweh como un Ejad, según la Escritura Sagrada, estamos recibiendo el mensaje que Adonai nos dejó a través de Moisés, de Josué, de los profetas, de los apóstoles y del mismo Yahshua. Elohim siempre nos ha querido decir quién es Él y cómo debemos entenderlo a Él. Pero a nosotros, en nuestro limitado entendimiento, se nos ha dificultado entender la comprensión adecuada de este gran misterio. La religión judía, que se ha hecho enemiga de Yahshua HaMashiach, que igualmente se ha hecho enemiga del Ruach HaKodesh en su manifestación plena de los últimos tiempos y enemiga de nosotros por causa del evangelio de Mashiach que predicamos y aceptamos como cierto y único. Esta religión con sus alajot rabínicas ha influido tremendamente para muchos de nosotros y para que muchos no acepten la divinidad de Yahshua ni la revelación del mismo Elohim a través de su Santo Espíritu. Ni entendamos muchos el Ejad de Elohim, muchos incluso predicadores que no lo entienden. Su manifestación al mundo fue a través de Mashiach y el Espíritu Santo de Dios, quienes nos han enseñado y nos siguen enseñando correctamente qué y cuál es el Ejad del Creador Santo Bendito. Como yo entiendo que a muchas personas se les puede dificultar este tema, voy a tratar de desmenuzar un poco más los conceptos para que los entiendan mejor. Y lo voy a hacer en las prédicas que vienen, si el Eterno me lo permite. Usted lo que le pido es que le ore a Elohim para que se le abra su entendimiento y para que pueda este indigno siervo predicar y enseñar solo la Emet, la verdad del libro sagrado. Y vuelvo y les digo, Ejad significa unidad en nuestro idioma castellano. Uno significa uno, no dos, ni tres, ni más de tres. Pero también, escúchenlo, pero también Ejad puede ser entendido como una unidad compuesta de varios miembros. Bendito sea Yahweh. En Elohim, perdóneme, voy a ser atrevido y que el Eterno guarde mi boca. Pudiera hablar ya de dos, de Elohim en su propia esencia y de su palabra. Yahweh guarde mi boca. Entonces, el Ejad puede ser entendido como una unidad compuesta por varios miembros. Como es el caso, por ejemplo, que Shaulo habló, donde nos enseña que aunque somos un solo cuerpo, necesitamos de diferentes órganos para sobrevivir. Es decir, somos una unidad compuesta por varios elementos. Esa pluralidad de órganos no nos quita la unicidad de cada persona, la individualidad y la unicidad única de cada ser humano. Somos una unidad compuesta por diferentes órganos, lo dijo bien Shaulo. Esto quiere decir que Ejad también puede ser definida como una colectividad que forman un todo. Y es que así es como lo vamos a ver mañana, para que lo entienda mejor. Como toda la creación y los seres humanos debemos ser
uno en Yahweh Elohim. Bendito sea su nombre. Permítanme ponerles dos ejemplos más. El caso de una familia humana, una familia. Aunque los miembros de esa familia son más de uno, todos los integrantes de esa unidad familiar tienen un mismo apellido, tienen los mismos rasgos genéticos hereditarios del padre y la madre, el mismo parecido y el mismo origen común. Incluso tienen los mismos propósitos y objetivos como familia. Son una unidad familiar. Y por eso se le llama núcleo familiar. Ese núcleo familiar es indivisible. Ni la misma ley lo puede dividir. Son una unidad. Pero son muchos miembros de esa familia. Y cada miembro tiene diferentes órganos, pero forman una unidad. Otro ejemplo, permítanme presentarlo, esto es de Torá, sería el caso de una comunidad o un pueblo. Israel, por ejemplo. Ese pueblo es una unidad colectiva, una sola asamblea santa, pero son muchas personas las que forman ese pueblo. Pero el pueblo como tal es uno y único. No hay otro pueblo que tenga la misma cultura, las mismas creencias y la forma de vida de ese pueblo. Esa comunidad es un ejad, esa comunidad israelita es un ejad en sí mismo, es único. Porque como ese pueblo, solo existe ese pueblo y más nadie. Es uno solo en su clase o en su especie. Esto es lo que Saulo llama como una unidad compuesta. Porque algo que es único puede ser compuesto por varias personas o diferentes miembros, como es el caso de nuestro cuerpo humano. Por lo tanto, en cuanto a singularidad o pluralidad, tanto uno como único admiten ambas posibilidades. Es entonces necesario que se entienda esto para entender el ejad del que nos habla el Brit Hadashah. Los predicadores cristianos, católicos y protestantes han utilizado algunos ejemplos para explicar la unicidad de Elohim, la unicidad de Elohim. Por ejemplo, algunos predicadores dicen que Elohim es como el agua, y siendo agua puede manifestarse o presentarse como hielo, como vapor o como líquido. Y pudiendo ser sólido, líquido o gaseoso, eso no le quita su naturaleza y seguirá siendo agua. ¿Sí? También ponen otro ejemplo. Por ejemplo, dicen que la electricidad que se genera en una planta eléctrica, nadie la puede ver a esa electricidad, pero sí se puede sentir y puede manifestarse de diferentes maneras. Se puede ver en una bombilla encendida, en un motor encendido, a través de las redes de transmisión. Y sea como sea que la podamos percibir o sentir, jamás la podemos ver con nuestros ojos humanos, pero por eso no dejará de ser energía eléctrica que se expande y se presenta de diferentes maneras. Estos ejemplos pueden ser bien puestos, pero eso no quiere decir que Elohim sea un Dios trino o dual, o sean tres dioses o dos. Eso es incorrecto. El dogma de la Trinidad fue inventado por un católico, el abogado presbítero católico romano llamado Tertulio o Tertuliano, por allá en el siglo III después de Mashiach. Y ese dogma no es aceptado por nosotros, ni por el pueblo judío, ni por el pueblo de Israel. Un dogma es una creencia impuesta por una institución religiosa sobre el pueblo. Eso es un dogma. Se impone y se cree porque lo dijeron ellos. Y todos nosotros nos apartamos de esos dogmas. Estas teorías que utilizan los cristianos pueden ser utilizadas de la manera correcta, pero ellos las usan para hablar del Dios de la Trinidad
y nosotros no aceptamos tales doctrinas. Ustedes sí deben escuchar y comprender, es decir, llevar a su entendimiento y a su corazón y obedecer que el Ruaj del Padre es el mismo Ruaj del Hijo, como lo dice Lucas 4:18. Una unidad perfecta. El Ruaj HaKodesh del Padre es el mismo Ruaj HaKodesh del Hijo. Lean Lucas 4:18. Por eso son uno. Son un ejal perfecto en el Ruaj. Y cuando vean las otras prédicas que vienen fuera de la de mañana, pues van a entenderlo muchísimo mejor. Deben entender que el Ruaj HaKodesh, que es el Espíritu Santo de Yahweh, es el Padre de Yahshua. Bendito sea Yahweh por siempre. Lean, estas son palabras de alimento sólido que la van a entender en una de las prédicas que vienen. Lean Lucas 1:35. El Padre de Yahshua es el Espíritu Santo de Dios. Y por ser el Espíritu Santo de Dios, el Padre de Yahshua, su esencia divina está en el Hijo. Ustedes deben creer que Elohim es el mismo Ruaj HaKodesh. No porque lo diga yo, sino porque así está escrito en Juan 4:24. Segunda de Corintios 3:17 también lo dice. Y las decenas de porciones de la Torá que así lo enseñan, voy a tratar de mostrarles varias en las próximas enseñanzas, cumpliéndose la profecía de Isaías 61:1. Isaías capítulo 61, verso 1. Léanla. Así está escrito. Así es como debemos creerlo. Y si así está escrito, pues así créanlo. Lo demás son añadiduras humanas, mis hermanos. Si el Espíritu Santo de Dios es el Padre del Mesías, pues el Mesías es Elohim por naturaleza divina. El Hijo del Padre es Immanuel. Immanuel. Así está escrito. Y no hay otra manera de aceptarlo en nuestra mente y en nuestro corazón. El libro sagrado dice que Yahshua, el Hijo, sería llamado Immanuel. Es decir, Elohim Yahweh con nosotros. Lo dice y se cumple esa profecía escrita ya en el libro de Isaías, en el capítulo 7, verso 14. Isaías 7:14, léalo. Por ningún lado se ve otro Elohim, sino al mismo Elohim que es el Ruaj HaKodesh, manifestando su palabra en forma humana, hecha carne, la palabra de Dios. Una parte del Creador, que es su poderosa Dabar, su poderosa palabra, tomó forma de Ben Haadam, de hijo del hombre, y vino a morar entre los mortales humanos. Estos son los misterios de la eternidad. Entonces el Padre y el Hijo son uno. Solo en la plenitud de su Ruaj HaKodesh. Solo en la plenitud de su Ruaj HaKodesh y en la expresión de su palabra creadora. Lean Juan 10:30 y lean Juan en el capítulo 14, versos 8 al 10. Este es el motivo por el cual después de Shavuot, de Pentecostés, para los emisarios era igual hablar del Espíritu de Yahweh o del Espíritu del Mesías. Era indistinto. Ellos decían el Espíritu Santo de Yahweh o el Espíritu Santo de Yahshua. Tremendo, ¿no? Porque es el mismo Espíritu Santo de Elohim. Lean Romanos 8:9. Lean lo que ahí lo dice. Lean Gálatas 4:6. Lean Filipenses 1:19. Lean Primera de Pedro capítulo 1, verso 11 y lean Hechos 16:7. Hay algunos maestros de la Torá que dicen que es incorrecto orar y clamar al Espíritu Santo, porque en ningún lado se ve que se clamara al Espíritu Santo. Yo les digo, yo les hago esta observación sencilla para todos ustedes y para mí también, porque yo también recibo Torá. Es una reflexión de sabiduría.
¿Cómo es que no se le puede orar al Espíritu Santo si Yahweh Elohim es el mismo Ruach HaKodesh? Entonces, ¿cómo es que es incorrecto orarle al Espíritu Santo? Si el Espíritu Santo se encarnó en Mashiach, lo dice el libro sagrado, léanlo ahí en Lucas 1:35, y es el mismo Ruach de Yahweh, y además el mismo Elohim ordena que debemos orarle al Padre en el nombre de su Hijo, y el mismo Ruach es el que intercede por nosotros, Romanos 8:26. Dígame, ¿dónde está lo incorrecto de orarle al Ruach HaKodesh? Si el mismo Padre está en el Hijo y el Hijo está en el Padre y el Ruach HaKodesh los llena a ambos. Yo le clamo personalmente al Ruach, ven Espíritu Santo y lléname. Estoy orándole al Ruach, llena mi vida, llena todo mi ser. Dice el libro sagrado que el Ruach HaKodesh lo llena todo. Es más, el único mediador entre nosotros y el trono de la gloria, donde están sentados el Padre y el Hijo, es el Ruach HaKodesh. Siempre les digo, lean el libro de Romanos en el capítulo 8, versos 26 y 27. Es el que intercede por nosotros. Nosotros no sabemos orar. Él nos traduce delante del trono. Y Él le habla correctamente nuestras palabras al Padre y al Hijo, que son uno. En Él, con Él, por Él y para Él. Miren, en la misa católica, si los curas, cuando hacen el momento de la presentación del pan y del vino, y dicen esas poderosas palabras, ellos supieran lo que están diciendo y ellos lo saben, se lo explicaran a la gente, la gente se transformaría por esas palabras. Esta es una de las verdades reveladas que no les gusta para nada a los hermanos Yahudín y a algunos grupos religiosos que se llenan de doctrinas humanas. Por eso rechazan a Yahshua como hijo de Yahweh, porque ellos saben que si el Mesías es hijo de Dios, pues entonces eso lo hace semejante a Yahweh, y ellos no lo pueden aceptar. Ellos no aceptan que Elohim se haya manifestado a la humanidad en forma humana. Pero ahí no termina todo. Ahora la humanidad entera está regida por las ordenanzas de un nuevo y último y definitivo pacto, que es a través de Mashiach Yahshua. Y en ese pacto, Mashiach se nos ha revelado como el Hijo del Dios Altísimo y nos ha revelado el perfecto Ejad de Elohim. Y a ese Ejad del Eterno debemos ingresar nosotros también como pueblo santo y escogido. Y eso tampoco lo pueden aceptar nuestros hermanos Yahudí y muchos grupos religiosos. Ese es el Ejad último perfecto en el último pacto de Mashiach, del cual vamos a hablar mañana. Y a ese es al que los invito. Inviten muchas personas. Yo les dije, inviten esta semana. Inviten muchas personas. Espero que hayan invitado muchas personas, pues siempre están los mismos. Inviten, hermanos. Inviten mañana para que la gente vea cómo es el Ejad que Mashiach nos enseñó. Instruyan a la gente correctamente sobre el Ejad verdadero y último en el pacto de Mashiach. Y nosotros como hijos del nuevo pacto, del último pacto en la sangre de Mashiach, no bar mitzvah, no hijos de los mandamientos, sino hijos del pacto, bar bri hadashah, hijos del pacto en Mashiach, en la sangre de Mashiach. Tenemos que vivir ese Ejad que Mashiach nos enseñó. Entonces mañana, quiera Elohim que haya multitudes a los cuales ustedes les reenvíen esta enseñanza, si también les nace en el corazón hacer frutos de fe, de obediencia. Y que mañana también de 3:30 a 5:30 estemos todos dispuestos a recibir Torah. Vamos a orar para finalizar y despedirnos en este inicio de Shabbat. Padre, en el nombre de tu amado Hijo Yahshua HaMashiach, te damos la exaltación, la gloria, la alabanza, la honra,
Te damos toda rabá, Padre. Gracias por tu gran amor que perdura para siempre. Gracias por esta enseñanza. Te pido que seas tú, Señor, quitando de mis hermanos todo aquello que sea doctrina humana, religiosidad, enseñanzas incorrectas, equivocadas, confusas. Seas tú, Señor, poniendo en nosotros esa nueva enseñanza de tu Ruach HaKodesh, de tu Santo Espíritu. Bendito seas por siempre, Padre, exaltamos tu nombre. En el nombre de Yeshua quedamos esperando solamente en ti, Abacados, y solo en ti hay vida eterna. Bendito seas por siempre, Señor. Amén, amén y amén. Mis amados, Shabbat Shalom para todos. Yahweh les guarde y les bendiga grandemente. Nos vemos mañana, 3:30 a 5:30. Aquí por la misma página de Facebook. Esperamos que haya muchas personas que sean grandemente bendecidos con estas enseñanzas. Shalom y bendiciones para todos.